Estamos de vuelta con ustedes y bueno, tenemos el gusto de saludar de nueva cuenta en este estudio al periodista Diego Soto, Premio Estatal de Periodismo y bueno, algunos otros reconocimientos, pero pues vamos a hablar el día de hoy de lo que se ha acumulado en Baja California Sur por el 8M y también un primer recuento, un primer vistazo a pues los números que ha dejado el Carnaval La Paz 2023. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte aquí en el estudio. ¿Qué tal, Bienvenido. Germán? Un gusto saludarte y al auditorio y a las personas que nos acompañan. Pues estamos en la antesala de un día muy importante, un día que es histórico ya no solamente para nuestro país, sino en el mundo, que es el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Es importante compartirte algunos datos e información para las personas que puedan escucharnos, que puedan conocer todo el entorno, porque no solamente hay que hablar de lo que pasa al exterior del país, sino cómo andamos aquí en la entidad, qué es lo que ocurre. Y precisamente bajo la mentoría, ya te lo había compartido, que formo parte de una red de periodistas que se llama Border Hub, que son capacitaciones y entrenamientos para periodistas que dan de la nota diaria, que deciden incursionar en el periodismo de investigación, en los reportajes. Y bueno, estuve trabajando algunas semanas con Ana Victoria Lamas, esta periodista que forma parte del cuerpo del Universal y pues que es mentora y tutor en esta red de Border Hub. Y bueno, vamos a iniciar. Vámonos primero con el tema número 1, que es por parte del portal del gobierno de México. ¿Qué es lo que refieren? ¿Cómo perciben exactamente, cómo entienden el tema del 8M? Pues bueno, de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, el 7 de marzo del año 2022 publicaron en el portal de gobierno que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y precisaron específicamente que es necesario recordar la importancia, reconocer la historia de los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres, niñas, que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Estos dos últimos apartados creo que son importantes. Refieren que como acotación, durante siglos la mujer cada época y en diversos países ha luchado e insistido por sus derechos, buscando la igualdad laboral, la igualdad salarial, el derecho al voto, mejores condiciones de vida que le permitan estar en una sociedad y tener condiciones económicas que pues ya lo hemos documentado, lo hemos platicado pues a través de lo largo de los años diferentes historias. ¿Por qué manejan una pregunta muy importante? ¿Por qué seguir luchando en México? Pues bueno, abordan 3 puntos importantes. Primero, dicen, se estima que en México existen 10 feminicidios al día. La sobrecarga de trabajo para las mujeres es 4 veces más que la de los hombres. Y por último, la tasa de participación económica de las mujeres es del 44% sobre el 76% de los hombres. Es importante que cierren este texto con un gráfico que como punto número 2 es muy importante precisarlo, además de por qué seguir luchando en México. Esta estadística, estos datos oficiales te los voy a precisar. Mira, refieren que en México son 6 millones de mujeres, el 10% de ellas son indígenas. De las mujeres que representan a México, más de la mitad poblacional son mujeres. El 64.5 millones son mujeres y 61.4 son hombres. De estas cifras, 3.3 millones de mujeres cuentan con alguna discapacidad, lo que equivale al 5% de esta población que referimos. 1.3 millones de mujeres son afrodescendientes, lo que equivale al 2%. Este dato es muy importante tenerlo presente, que hablando de la población que existe en el país, son mayoría de mujeres. Hay una estadística que lo refiere, así lo señala y así lo dice, y es muy importante tenerlo presente. Muchas veces por cultura se nos hace fácil expresarnos, utilizar algunos términos o algunos, si se pudiera decir, tópicos locales de cada entidad, ya sea de Los Cabos, La Paz, Comondú, que porque mi nana. Voy a citar un ejemplo muy fácil. Una vez recuerdo en una comida con una exnovia y veo que toda la familia está comiendo. Y le digo, ¿y por qué no se esperan a que puedan comer todos juntos? Pues es que así lo hacen en mi casa por usos y costumbres. Sin embargo, es importante algo tan básico como los alimentos, degustarlos todos al mismo tiempo, tratar de buscar ese equilibrio. No es un derecho, no es una ley, este ejemplo que acabo de citar, pero son cuestiones de usos y costumbres que deberíamos de ir adaptando a los tiempos.
O sea, sí se puede adaptar algún uso o costumbre para una mejoría. Así es. Efectivamente, hablemos ahora ya de los datos oficiales y de lo que refiere el gobierno de México a través de su portal oficial. Me gustaría citar como tercer punto una opinión de un abogado penalista, Arturo Rubio Ruiz, quien presentó un artículo de opinión recientemente, hace algunas 2 semanas, donde refiere que se debe de realizar una actualización en cuanto a los temas de cómo está tipificado los delitos de la mujer, cómo están sancionados. Pero es muy importante mencionar que el especialista refiere que existen distintos tipos de violencia. Hay que identificarlas. ¿Y cuáles son? La primera es la violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, sexual, de pareja, de género, digital, vicaria y genérica. Cada uno de estos tipos de violencias tienen un término, tienen un apartado donde es importante conocerlo. Voy a citar y te haría una pregunta muy básica. ¿Entiendes qué es la violencia vicaria, Germán? ¿O alguna vez habías escuchado hablar de ello? No es tan seguido escucharla en estos últimos Bueno, tiempos. la violencia vicaria es aquella que se genera a través de las mascotas o de los hijos. A través de, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que en un litigio cuando se separan los papás, pues se utiliza a los hijos como una moneda de cambio para generar alguna presión, una negociación? Una prestación o negociación, sí. Efectivamente, pues la violencia vicaria habla específicamente de eso que está tipificado y que está sancionado el utilizarlo. Entonces es importante tener presentes este tipo o cada uno de los apartados que están clasificados como violencia. Número 1, para no incurrir. Y número 2, pues para ayudar a que exista una sociedad libre de violencia. Específicamente, en un texto que estuvimos desarrollando y que va a colación con la opinión del abogado penalista, entrevistamos al Procurador General de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, quien nos destacaba que es importante que se genere esta actualización. Nos precisaba, y te quiero citar textualmente algunas de sus palabras, que mencionaba que dice: siempre tiene que venir adecuando la legislación a la realidad que vivimos. Si es necesaria una actualización, porque aquí la última vez que vimos estos numerales en el Código Penal fue en el año 2019. Sería muy importante algunos aspectos que no están previstos, Sí, claro. como la violencia vicaria, y en todo este tipo de temas que no están contemplados se manejan en un término general. Ahí sí es necesaria una revisión, actualización en los capítulos relativos de la legislación. Esto fue en una entrevista que realizamos con él y te lo está refiriendo la autoridad que busca procurar justicia. Señalaba específicamente que la última actualización fue en 2019, ya estamos en el 23. Sí, no, ya está muy viejo ese dato. Está desfasado. Desfasado. Deberían de ahí contemplarlo el poder legislativo aquí en el Congreso local, pues ir buscando estas actualizaciones y sobre todo generar las mesas de trabajo, porque hay un apartado muy importante que quizás es un vacío legal y sí es muy importante. No existen protocolos de actuación en las distintas instituciones. ¿Qué es un protocolo de actuación o cómo lo podemos entender? Tú detienes, por ejemplo, a una persona que cometa una infracción o un delito. No debe de existir la misma actuación para un hombre que para una mujer, no porque sean géneros distintos, sino porque estos protocolos te deben de ir marcando y te deben de decir si, por ejemplo, hablamos de un delito del fuero común, si hablamos de una violación, si hablamos de algún delito que no sea grave, el trato no puede ser igual. No puede ser igual. Porque cada tipo de delitos tiene una repercusión diferente sobre la persona que es la víctima. Entonces es muy importante que se establezcan estos protocolos que al día de hoy, te lo puedo confirmar, no existen. No están establecidos. Y lo han mencionado las mismas autoridades, es una área de oportunidad muy importante. Otro dato con el cual chocan las mismas legislaciones es que a veces una ley contrapone con otra. ¿Qué significa esto? El hecho de que un legislador local proponga, vamos a tipificar el delito de la violencia de género, bueno, de la violencia vicaria, lo citaré como un ejemplo ficticio. Ellos ponen una sanción, pero se tiene que consensar con otras leyes, ver el marco jurídico, porque ninguna ley puede estar por encima de otra. Debería de haber una armonización. Una armonización. Efectivamente. Muchas veces no lo hay. Proponen leyes al fast track porque son temas que son virales o son orgánicos en la actualidad. Sin embargo, se les pasa este
pequeño o gran detalle. Gran detalle. Y de ahí toda la serie de amparos porque se amparan con la general, pues, la que viene del centro del país regularmente, ¿no? Que es ampararse con algunas leyes federales, el hecho de, pues, creer en las estatales que no fueron armonizadas. Efectivamente, es una área de oportunidad muy, pero muy grande que deberían de considerar las mismas autoridades. Los legisladores, antes de presentar una ley, pues contemplar, ver cómo está el marco jurídico, qué existe, qué se dice, porque no se pueden violentar los derechos de una persona queriendo impartir justicia. Ese es un dato muy importante, no puedes vulnerar a otra persona queriendo aplicar una ley. Ahora hablemos como cuarto punto, los datos oficiales que nos comparte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, este portal lo traducimos ahora sí como decimos, al mortal. Es el portal oficial donde se exhiben todos los datos oficiales de los distintos delitos en distintas modalidades aquí en el país, y donde se hablan de algunas cifras. De acuerdo a datos oficiales de la institución, respecto a violencia política de género en los años 2020, 2021 y 2022, existe un total de 6 denuncias en Baja California Sur, de las cuales 4 se han judicializado. En un desglose por municipios, 4 corresponden a La Paz y 2 a Los Cabos. Asimismo, el secretariado revela, de acuerdo a un informe sobre la violencia contra las mujeres, donde se desarrolla incidencia delictiva y llamadas de emergencia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, al número 911, que la violencia a la mujer en la entidad se acerca a los primeros lugares en algunos rubros. El corte o el parámetro donde se midieron estas cifras es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Vámonos en orden jerárquico, te voy a citar algunos ejemplos de estas estadísticas. Baja California Sur es segundo lugar nacional en presuntas víctimas mujeres de extorsión por cada 100,000 mujeres. Extorsión. Tercer lugar nacional por presuntos delitos de violación por cada 100,000 habitantes. Cuarto lugar nacional en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación por cada 100,000 habitantes. Cuarto lugar nacional en presuntas mujeres por temas de corrupción de menores por cada 100,000 mujeres. Quinto lugar nacional en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja por cada 100,000 habitantes. Quinto lugar nacional en presuntas víctimas de mujeres con lesiones dolosas por cada 100,000 habitantes. Sí. Sexto lugar nacional en llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de abuso sexual por cada 100,000 habitantes. Séptimo lugar nacional en presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades distintas de la violencia familiar por cada 100,000 habitantes. Y como octavo lugar nacional en presuntas víctimas mujeres de lesiones culposas por cada 100,000 habitantes. Un dato muy frío, destaca el municipio de Comondú en la posición número 74 con un total de 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio por cada 100,000 habitantes, con un total de 3 casos que se registraron en el año 2022. En Comondú. Es el municipio señalado con más feminicidios. Así es. Estos datos oficiales, recordarás o tendrás presente que en diciembre del año pasado se presentó el informe por parte del gobernador de aquí del estado, y fue un formato nuevo, diferente, en el cual los secretarios de cada dependencia presentaron el informe. Sí. Anteriormente, recordemos que Marcos Covarrubias y Carlos Mendoza era diferente. Era un solo orador que daba todos los datos y presentaba... Regularmente ellos, efectivamente. Y presentaba toda la losa. Pues cambió, y específicamente en el apartado de seguridad pública, cuando se hablaron de feminicidios y que se dieron las cifras, tendré muy presente porque fue una publicación que se realizó a través de Semanario Z, donde abordaron que colectivos feministas estaban inconformes porque no se habían incluido algunos casos, específicamente uno del municipio de Loreto, donde un elemento de la Marina accionó su arma en contra de una mujer, estuvo bloqueada la carretera transpeninsular, algunos otros casos de feminicidios de Los Cabos, que no se incluyeron en estas cifras, y las feministas presentaban esta postura a través de un comunicado y les exigían al gobierno que los incluyeran, o sea, que no fueran omisos. Me parece que del elemento militar no fue en Santa Rosalía, que estaban dentro de la base de Santa Rosalía. Corrijo. Pareciera. Corrijo el dato, no fue Loreto, fue exactamente Santa Rosalía. Es muy, muy importante tener presente porque sí se generó, digamos, distintas opiniones. Hablemos de la media nacional en cuanto a feminicidios por cada 100,000 habitantes.
Baja California Sur se ubica en el 1.43, la entidad apenas por encima del medio, por encima de la media nacional. Exactamente, ¿no? Con 1.46. Se registraron en todo el año de manera oficial en 2022 6 casos. Son los oficiales aquí en la entidad, 6 feminicidios. Te puedo compartir, a principios de año tomé un taller, un curso de violencia de género impartido por parte de Fiscalía General de la República, y me llamó mucho la atención un cuestionamiento que realizaba. Me preguntaban que si tenía alguna duda y les mencionaba que yo abordo temas de seguridad, nota roja, homicidios. ¿Cómo podría yo como comunicador entender y detectar cuándo es un feminicidio, cuándo es un homicidio? Y la respuesta me sorprendió. Lo voy a decir, es muy fría. Dijo que a la fecha no hay un protocolo de actuación, no hay manera de identificar estos homicidios, y que la manera que están intentando las autoridades es maximizando los delitos. Hace ratito te comentaba que hay una área de oportunidad muy grande en cuanto a generar un marco normativo. Entonces, que una autoridad como FGR te revele este dato significa que el rezago y las áreas de oportunidades por mejorar en el avance contra la violencia de género es muy importante. Es muy grande, más que importante. Es muy grande, más que importante. Y te lo dijeron en FGR, entonces. Exactamente. Yo me sorprendí, la verdad. No creí que me estaban dando esta respuesta. Dije, escuché bien, dije, lo vuelvo a preguntar. Me confirmaron la respuesta y me mencionaron que no existe una manera de cómo ubicar un feminicidio o cómo distinguir. Quizás, sin ser especialista en la materia, hablando jurídicamente, lo correcto sería generar este marco normativo y empezar a generar estas capacitaciones a través de los servidores públicos. Hablemos de un tema importante, es el quinto tema, las respuestas a solicitudes de información. Recuerdo que hace algunas semanas, después de que se realizara la jornada de la violencia, ya párale, esta cruzada de violencia, contra la violencia de género, que abordaste un tema, una publicación que realizamos respecto a solicitudes de información. Pues bueno, empecemos precisando que el 20 de enero nos dieron respuesta a una solicitud de información donde preguntábamos que si respecto a la ley de capacitación en materia de género para la prevención, erradicación de la violencia hacia las mujeres en el Estado, que si cuáles habían sido los recursos, los talleres, la capacitación y las unidades de género que se habían establecido. Pues nos habían respondido las autoridades, y el tema que quiero sacar a compartir respecto a esto es que hay contradicciones. Primero, en una respuesta de un documento oficial nos dicen que no hubo recursos. Segundo, 24 días después de este tema que ya habías desarrollado, ya lo compartiste a través de este espacio informativo. Sí. El 24 de febrero de este año respondieron a una solicitud donde ahora nos informa la autoridad que sí hubo capacitación, que sí hubo talleres a servidores públicos, pero hablamos específicamente de servidores públicos, si pudiéramos usar el argot coloquial, de tropa. ¿Qué significa? Casi primer respondiente. En efecto, en distintas rubros, distintas áreas, sí se capacitaron a los servidores públicos, pero no informan o el dato no contiene de primer nivel. ¿Por qué es importante precisarlo? Porque esta ley para la prevención y erradicación de la violencia de género señala en uno de los apartados que los servidores públicos que no estén capacitados deben ser retirados de los cargos públicos hasta que se capaciten. Debe de presentarse un listado donde se informe quién ha sido renuente a no capacitarse, quién ha rechazado estas capacitaciones. Estos documentos que compartimos son, quizás si pudiéramos utilizar, son dos respuestas que distan o que están muy diferentes. Primero, no hay capacitación y luego sí la hay. Pero hay un dato muy curioso en una tercera solicitud, una tercera respuesta a las solicitudes, que durante el año 2022, específicamente, la autoridad refiere que solamente realizaron una sesión. Te voy a dar el dato específicamente. Preguntamos respecto a las sesiones del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el Estado. Solicitamos una copia de las sesiones
y nos informaron que solamente había sesionado en una ocasión. Te voy a dar el dato cuándo fue esta sesión. De hecho, nos hicieron llegar la relación. La liga específicamente. Fue el 8 de noviembre del 2022, la sesión extraordinaria. Este dato es muy importante porque, ¿y los meses restantes que conformaron el año 2022? ¿Qué pasó? No hubo sesiones. No lo puedo precisar porque no lo dicen. Sin embargo, es una pregunta que está en el aire que deberían quizás responder las autoridades. Como sexto punto muy importante, Germán, que va junto con pegado o va de la mano, es muy importante y quiero citar algunas portadas de un periódico, el Semanario Z, donde hay algunos delitos o casos que han sido emblemáticos, que han sido virales, que han sonado aquí en la entidad. El 23 de septiembre del año 2022, Juan Pérez Cayetano, exdiputado local, le retiraron el fuero constitucional. Esto por un delito de presunta violación. Fue una nota que fue mediática, que dio mucho de qué hablar, que se generó. Es el primer caso aquí en la entidad donde se le retira el fuero constitucional a un diputado. Sí, el primer caso, sí, claro. Hay uno muy, muy reciente. Eso quizás lo diste la nota, a lo mejor sí, lo debes de tener fresco. El canadiense. El 31 de enero se hizo público de este año que el delegado de la Secretaría de Gobernación, Roberto Duarte Gómez, fue denunciado por acoso sexual por dos trabajadoras. Por supuesto, claro. Recientemente retumbó en todos lados. Sí, generó mucho eco porque es la primera vez que se hace público de un servidor público de primer nivel. De primer nivel. Que renuncia a su cargo por atender las diligencias o los temas correspondientes, pero por presunto acoso. Uh-huh. Otro tema muy importante que refiere este mismo periódico es sobre Blake Charbonneau, disculpa mi español e inglés, sí. Que es buscado en Canadá como uno de los 25 criminales más buscados. Tiene una doble nacionalidad, canadiense y francés, pero lo importante es que este personaje se le atribuye el ser un proxeneta. Estuvo durante un año aquí en la entidad, de acuerdo a la publicación que realiza este mismo periódico que les compartimos, daban los testimonios y citaban de que él tenía una taquería y que en la taquería acosaba a las mujeres, que las autoridades de aquí locales no tenían presente de su presencia, porque pasó, ahora sí como decimos, pues muy bajo perfil, no lo ubicaban, y él empezó a invitar a salir a mujeres, y las que le decían que no, las empezaba a amenazar. Entonces, una de estas mujeres presentó una denuncia a través del 911, y fue como lo ubicaron al canadiense, pero coincide que tiene que ver con temas de violencia hacia la mujer. Se vino huyendo de Canadá a México y aquí estuvo oculto, si es la palabra correcta, durante un año, y pues recientemente pues fue detenido, fue asegurado, y fue un trabajo interinstitucional que hay que darle el crédito al Instituto de Migración, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el secretario Cancino. Por que esta detención. Exactamente. Detención y extradición, que fue muy, muy importante. Entonces, estos casos, nada más te cité 3 específicamente, hay más casos, sí, seguro, que se han hecho. Recordemos el de Igor N., el 5 de mayo del 2022. En la escuela, ¿no? El prefecto. El prefecto de la secundaria, que fue muy mediático aquí en lo local. También recordemos el 30 de abril del 2021 de Argentina Salomé, que llegó a una sesión de Congreso señalando a un exdiputado, específicamente a Esteban Ojeda, ella señalaba que otorgaba plazas a cambio de favores sexuales en la Secretaría de Educación Pública. Hay una lista, infinidad de temas. Entendería que las autoridades tienen una gran área de oportunidad. Primeramente, hagamos la recapitulación de los puntos que compartimos el día de hoy. La capacitación, el marco normativo que se tiene que actualizar, específicamente los protocolos que faltan. Los protocolos para ver cómo van a actuar las mismas autoridades y las estadísticas. Son datos muy duros. Que seamos tercer lugar en presuntos delitos de violación. Es una cifra muy, muy dura para una entidad como Baja California Sur, donde no
tenemos una población pequeña, no llegamos ni a Ciudad de México. El Estadio Azteca, 3 estadios aztecas equivalen a la ciudad de La Paz. O sea, estamos hablando de cifras que en realidad nos ponen a pensar, de decir... Encienden las alertas. Exactamente, y sobre todo que las mismas autoridades lo han confirmado, que están presentes y lo entienden, y por lógica debería de ser un trabajo en 2 vertientes, lo que hacen las autoridades y lo que hace la familia, porque ese es un tema que debe de venir de casa, de cómo atiende. De la mano, ¿no? De tener... de la educación. Exacto, planchadísimo eso en Exactamente. casa, ¿no? Ya lo mencionaba el gobernador y pues ahí va a quedar. Nada más para cerrar el tema de la violencia de género o el tema, la próxima semana estarán los colectivos aquí locales realizando distintas marchas en Los Cabos, bueno, en 4 municipios de zona ascendente, ya sea de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto. Mulegé es el único que queda exento. Algunos ya lo han hecho en el público en sus redes sociales, en algunos puntos donde estarán convocando para las mujeres que gusten sumarse, y una asignatura que está pendiente y lo han manifestado los mismos colectivos, es el tema de la ley 3 de 3, donde están proponiendo que violentadores no accedan, ¿no? Exactamente. Abusadores y sobre todo deudores alimentarios, que no tengan cargos a elección popular ni cargos en servicio público. Este tema todavía está en el aire. Todavía está en el aire. Híjoles, qué cosa. Pues cuánto, Diego, gracias por tu comentario el día de hoy. Se nos vino un tiempo encima sobre los datos puestos en la víspera del 8M, que ya pues viene a dejarnos otra vez varios ejemplos, ¿no? Efectivamente, será importante seguir a las autoridades porque el año pasado se hicieron públicos y tomaron fuerza estos tendederos, estas páginas donde estuvieron exhibiendo a supuestos violentadores varones. Habrá que ver si este año con qué nos sorprenden. Son ingeniosas las mujeres en el sentido de que buscan la manera de exhibir y hacernos notar las fallas y lo que se debe de mejorar. Habrá que estar dándole puntual atención y puntual seguimiento a lo que nos compartan, lo que nos digan o nos revelen. Y sobre todo también sí nos agradaría conocer como medios de comunicación y sociedad sobre esta ley 3 de 3, una postura. Si lo van a legislar o si lo van a dejar el tema ahí omiso. Pues ya lo dijo la diputada el día de hoy, que están muy lentos ahí en el Congreso del Estado para esto. Falta buena voluntad para que ya rápido se apruebe. En fin, muchas gracias, Diego Soto, por estar esta tarde aquí con nosotros. De nada, Germán, estaremos atentos a las reacciones que se generen. Gracias, es Diego Soto, periodista. Vamos a ir rápidamente a una pausa y continuamos con más. Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Somos Super Estéreo Milet 95.1. Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777. Queremos escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y estaciones hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. De lunes a viernes, 13 horas, todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911, donde será canalizada al área de prevención del delito, PREDEL, y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México, con Germán Medrano, de lunes